Muy buenos días. Una vez más, un saludo para todos los que hoy nos hemos reunido para compartir la reflexión de estas verdades de nuestra doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos venido estudiando el primer artículo del credo, creo en Dios Padre Creador. Y después de la caída del hombre por el pecado original, vamos a ver las consecuencias de este pecado original. Hoy estudiaremos la desarmonía que tuvo el hombre consigo mismo. Pero iniciamos como buenos hijos, saludando al Padre, pidiéndole en Cristo, fundidos en su voluntad, con Cristo y por Cristo, este reino, que es la restitución de ese objetivo, de ese fin primero por el cual Él nos creó, que venga su reino. Digámosle unidos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. A nuestra Santísima Madre, la Maestra, el modelo, que vivió plenamente este fin puesto por Dios en la creación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una síntesis de en qué consistió esta desarmonía del hombre consigo mismo. Luego vamos viendo estas verdades a la luz de la Sagrada Escritura, del Catecismo, del Magisterio de la Iglesia, de los santos y de la doctrina del reino de la divina voluntad. Después que el hombre se aparta de la voluntad de Dios por el pecado original, toda su naturaleza quedó derrumbada, desordenada, vuelta un caos. ¿Por qué decimos que vuelta un caos? Porque todo en el hombre, dijéramos, se desordenó. En ese estado de justicia original, el hombre tenía la gracia santificante. Gozaba de integridad, o sea, una armonía perfecta en todo su ser, interior y exterior. Era inmortal e inmune a todo. Para él no estaba el mal, ni estaba la muerte. Pero luego que peca, que se aparta de esa voluntad de Dios, todo en él sufrió una descomposición. Su inteligencia, su entendimiento quedó ciego. Su voluntad quedó debilitada completamente. Su carne, su naturaleza rebelde, opuesta totalmente a la razón. Por eso dice San Pablo: hago el mal que no quiero y hago el bien que quiero. Todo eso como consecuencia de haberse separado de Dios, de haber perdido esa unidad de su voluntad con la voluntad de Dios. Decimos que el hombre quedó deteriorado en su integridad.
Alma y cuerpo quedaron en desarmonía. Hubo un oscurecimiento de la inteligencia, un debilitamiento de la voluntad. Perdió los dones naturales y preternaturales, los sobrenaturales. Empezó a experimentar las pasiones, la rebelión de sus sentidos y por supuesto empezó a vivir las consecuencias de lo que Dios le había anunciado. Empezó a sufrir la enfermedad, su inclinación al mal. Sin embargo, el amor infinito de Dios no se detiene ahí, ni eso lo detiene. La infidelidad del hombre no lo detiene. Él prosigue con la redención, que es un segundo te amo de Dios. Y entonces esa humanidad caída es levantada por Jesucristo en el gran misterio de la redención. Vamos entonces a estudiar esto. ¿En qué consistió esa desarmonía del hombre consigo mismo de una manera más amplia? Las Sagradas Escrituras, en Génesis 6, 5, 6, 11, 12, nos dice la palabra de Dios: viendo Yahvé la maldad del hombre, cundía, viendo el hombre que la maldad, viendo Yahvé, perdón, por favor, viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. El mal había contaminado a todos los hombres. Qué dolor para Dios ver el proyecto del hombre, a quien Él creó santo como Él es santo, verlo totalmente en manos del mal. La carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 15, 18 al 23, nos dice: realmente mi proceder no lo comprendo. Está hablando San Pablo de la experiencia que él vivía interiormente. ¿Cuál experiencia? La que ya mencionábamos. Una naturaleza totalmente opuesta a la razón, al bien. Aun cuando su razón amaba el bien, comprendía el bien, pero su naturaleza no lo quería. Y por eso dice: no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Es el fruto de las pasiones que desordenadamente inducen la razón al error. Dice San Pablo: pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, porque lo conocía, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Nadie mejor que San Pablo pudo describir esta experiencia
de esa desarmonía interior. Una lucha, un contraste, conociendo el bien, su conciencia, su razón, queriendo hacerlo, amando el bien, su naturaleza se le revela y empieza esa lucha interior entre el hombre interior y la naturaleza. Experiencia que todos hemos vivido, precisamente como consecuencia de ese pecado original, de esa desarmonía, de ese desorden que se produjo en nosotros y que, aun cuando el bautismo nos restituye la vida de la gracia, no nos quita las consecuencias de la concupiscencia, que es precisamente este desorden que quedó en nuestra naturaleza por el pecado original. ¿Cómo nos explica esto el catecismo? Así nos dice el catecismo en el numeral 400. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Lo normal en el orden creado por Dios era que el espíritu dominara el cuerpo, tuviera la supremacía sobre el cuerpo. Pero por la pérdida de esta justicia original, de esta santidad en la que Dios nos había creado y que se perdió por el pecado original, ya el espíritu no tiene dominio sobre el cuerpo. Quedó destruido. En el numeral 418 se nos dice, como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia. El hombre poseía la sabiduría, quedó sometido a la ignorancia, al sufrimiento que no existía y al dominio de la muerte. El hombre era inmortal e inclinada al pecado. Esta inclinación al pecado es lo que llamamos concupiscencia y que no hay que desconocer. La concupiscencia habita en el hombre desde que nace. Por eso vemos en los niños esa inclinación al mal y que hay que corregir con prontitud. No hay que confiar. Esto, por ejemplo, en los jóvenes, los papás tienen que mantener una vigilancia y una alerta, porque aun cuando los ven buenos y ellos hacen propósitos buenos y con sinceridad quieren permanecer fieles, si se exponen a la ocasión, que es ahorita el caso de la parte sexual, en que les parece que van a ser fuertes y no van a caer, tienen que saber que están sometidos a la concupiscencia y que la carne es débil. Por eso dice la palabra de Dios, el que está en pie, cuide, no caiga, nunca se considere fuerte, porque la concupiscencia la llevamos todos con nosotros. Entonces, evitar las ocasiones de pecado es fundamental para los jóvenes, para los niños y para los adultos. Si sabemos que en nosotros hay una debilidad frente a la murmuración o frente a la paciencia en ciertas circunstancias o frente a la somos violentos, hay que evitar la ocasión de caer en ese pecado,
¿Por qué? Porque aun cuando tenemos buenos propósitos y no queremos hacer eso, si nos exponemos a la ocasión, caemos. Esta verdad no la podemos olvidar. Nuestra inclinación al mal, que es la concupiscencia. El numeral 1714 nos dice: el hombre, herido en su naturaleza por el pecado original, está sujeto al error e inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. ¿Por qué la vigilancia con los niños? Para irles fortaleciendo el espíritu e irles haciendo caer en cuenta de que deben evitar ese mal. Preocuparnos nosotros por no ponerlos en la ocasión, igual los jóvenes, igual los adultos. Nuestra naturaleza está herida por el pecado original, sometidos al error, al mal. Nuestra libertad quedó también condicionada a eso. Evitar las ocasiones, evitárnosla a nosotros y evitársela a los demás. Por eso hay refranes muy sabios. Por ejemplo, la ocasión hace al ladrón. Eso es verdad. No es decir no robes, ni es ponerte tú en la ocasión de robar, ni es darle a otros la ocasión de robar. Esto se llama prudencia. ¿Qué nos dice San Pablo VI? Hablándonos de esta desarmonía que se dio en el hombre por el pecado original. Así nos dice el Papa: creemos que todos pecaron en Adán, lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza, común a todos los hombres, cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Este estado ya no es aquel en el que la naturaleza humana se encontraba al principio en nuestros primeros padres, ya que estaban constituidos en santidad y justicia. Un estado en el que el hombre estaba exento del mal y de la muerte. Exento. Dios no quería el mal para nosotros, por eso prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No quería la muerte para nosotros. Nos creó inmortales. Así pues, esta naturaleza humana, caída de esta manera, destituida del don de la gracia del que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres. Esa fue la herencia que Adán nos dejó. La primera herencia, que era la inmortalidad, la integridad, la inmunidad, él la despilfarró. Y esa herencia se perdió y nos dio esta otra, lo contrario, por el pecado original. Por tanto, en este sentido, todo hombre nace en pecado. Y no solo nace en pecado, todo hombre mantiene la inclinación al pecado. Esto no podemos olvidarlo, porque el hombre se ha olvidado de esto. El mundo hoy está lleno de pecados, porque no solo no evita la ocasión, sino que se alimentan las ocasiones. Veamos las propagandas. ¿Qué alimentan las propagandas? La ocasión de pecar. Hoy se habla en las propagandas del uso de anticonceptivos, del uso de preservativos. La televisión, la música, todo incita al hombre a la lujuria, a la exhibición del cuerpo en el caso de las mujeres,
y en consecuencia al pecado de pensamiento de parte de los hombres. Todo hoy, en vez de evitar la ocasión de pecado, proporciona al hombre la ocasión de pecar. Dolorosamente así está nuestro mundo. Esto que vamos a leer es un texto bastante extenso de San Juan Pablo II, que nos dice: el credo del pueblo de Dios enseña que la naturaleza humana, después del pecado original, no está en el estado en que se hallaba al principio en nuestros padres. La naturaleza nuestra está caída, lapsa, porque está privada del don de la gracia santificante y también de otros dones que en el estado de justicia original constituían la perfección de esta naturaleza. Recordemos la inmunidad, la armonía. Aquí se trata no solo de la inmortalidad y de la exención de muchos sufrimientos, dones perdidos a causa del pecado, sino también de las disposiciones interiores de la razón y de la voluntad, es decir, las energías habituales de la razón y de la voluntad. Fueron dotados de fuerza e inclinación natural al bien. Así fue creada nuestra naturaleza. Una inclinación natural al bien nos hizo libres. Y también nuestra voluntad tendía al bien, no más. Pero el pecado original llenó a todo el hombre en su alma y en su cuerpo de turbación, de desorden. El concilio de Orange en el 529, que hace eco de lo que se dispuso en el decreto tridentino, añade que todo el hombre quedó deteriorado, absolutamente todo el hombre. Y todo hombre, nadie nace ya inmaculado como nació la Virgen. Continúa el Papa diciéndonos: en cuanto a las facultades espirituales del hombre, este deterioro consiste en la ofuscación de la capacidad del intelecto para conocer la verdad. Ofuscación para conocer la verdad. Y por eso tenemos que desconfiar de nosotros mismos, porque podemos tomar como verdad lo que es mentira. El debilitamiento del libre albedrío, o sea, de nuestra libertad, quedó debilitada, que se ha debilitado ante los atractivos de los bienes sensibles. Y por eso, como nos atraen mal los bienes sensibles, podemos tomar como bien lo que es mal. Sobre todo se ha expuesto a las falsas imágenes de los bienes, elaboradas por la razón bajo el influjo de las pasiones. Ahí está. Nuestras pasiones, fruto de la concupiscencia, le presentan a la razón como bienes, cosas que son malas. Por eso dice Jesús en los escritos de Luisa que todo lo que el hombre actúa lo hace por amor. También peca por amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ama un bien falso, que no es bien. Pero por amor a ese falso bien, él actúa. Entonces, también en esta
camino del amor, el hombre se encuentra oscurecido en su intelecto, debilitada su voluntad por ese deterioro. El egoísmo, por ejemplo, es fruto de un amor exagerado a sí mismo, pero es amor. Según las enseñanzas de la Iglesia, se trata de un deterioro relativo, no absoluto, no intrínseco a las facultades humanas. Por eso el hombre, por la gracia, encuentra la capacidad y la fuerza para optar por el bien, pese a que en algún momento pudo haberse sentido inclinado al mal. En la medida en que la vida de la gracia aumenta y se consolida en el hombre va obteniendo esta armonía. El hombre, después del pecado original, puede conocer con la inteligencia las fundamentales verdades naturales. Claro, va alimentando de verdad su inteligencia. También las verdades religiosas, los principios morales. En la medida en que el hombre va conociendo eso, se va ordenando su interior. Por eso el conocimiento de la verdad es fundamental. ¿Cuántos están pecando y no saben que están pecando? Porque no conocen la verdad. Sobre todo la verdad en el campo moral. El hombre también puede hacer buenas obras. Por tanto, se habla de una inteligencia oscurecida, que en la medida en que la luz de la verdad va entrando a esa inteligencia, el hombre puede caminar con mayor seguridad hacia el bien, hacia la verdad. Su voluntad se va fortaleciendo en consecuencia. ¿Por qué? Porque está debilitada, pero en la medida en que él se va ejercitando en el bien, en la virtud, esa voluntad se va fortaleciendo. Dice el Papa, se debiera hablar de un oscurecimiento de la inteligencia, un debilitamiento de la voluntad, de heridas de las facultades espirituales y de las sensitivas, más que una pérdida de sus capacidades esenciales. No se perdieron, se debilitaron. Igual se debilitó la capacidad de conocer y de comprender el amor de Dios y de establecer esa relación con Dios. Se debilitó, pero no se perdió. Por eso, en la medida en que el hombre va alimentando, va llenando de luz su inteligencia, de bien su voluntad, todo eso se va ordenando en él. Por eso hoy tenemos santos, que son precisamente los que han superado este debilitamiento, se han fortalecido interiormente por la acción del Espíritu Santo. El decreto tridentino, el Concilio de Trento, salió este decreto tridentino, enseña que el hombre, como consecuencia del pecado de Adán, no ha perdido el libre albedrío. Sin embargo, sin la ayuda de Cristo, no es capaz de orientarse hacia los bienes sobrenaturales que constituyen su plena realización y su salvación. Esto es bien importante. Sin la ayuda de Cristo. Se me viene ahorita a la mente todos aquellos que no les gusta bautizar a los niños, sino que quieren que ellos crezcan y cuando ya ellos sean hombres, libremente elegir. Eso es un error, porque lo estás privando de esa ayuda que es la gracia que nos da el bautismo y los sacramentos, y que es la gracia la que le da al hombre la capacidad de orientarse hacia el bien, hacia lo sobrenatural, que es donde va a encontrar su plena realización y su salvación. Si no se le concede esa oportunidad de disfrutar de la gracia, va a crecer en oscuridad. Su vida va a ir de tumbo en tumbo.
¿Por qué? Porque va a sufrir muchas confusiones frente al bien y frente a la verdad. Y le pudiéramos decir a esa persona, ¿y por qué no esperas que crezca para que él escoja las vacunas con las que debe protegerse? Lo que pasa es que nos detenemos más en el plano material que en lo espiritual, cuando es mucho más importante en la formación de un niño lo espiritual que lo material. Por la inclinación del hombre más hacia el mal que hacia el bien, se habla de una causa de excitación al pecado, es el fomes peccati. Este fomes peccati fue una de las gracias extraordinarias que recibió Luisa cuando se le privó del fomes peccati. Esta inclinación al pecado fue llamada por el Concilio de Trento también concupiscencia, añadiendo que esta perdura incluso en el hombre justificado por Cristo. Por lo tanto, también después del santo bautismo queda la concupiscencia. El bautismo no nos quita la concupiscencia, nos da la gracia, nos da la vida de la gracia, pero el hombre permanece sometido a la concupiscencia. Por eso, la batalla espiritual que se da a lo largo de nuestra vida. Después de esa palabra de San Juan Pablo II, vamos a considerar lo mismo a la luz de los escritos de la divina voluntad. Estas verdades que llegaron a nosotros a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En su volumen 19 de agosto 8 de 1926, así nos enseña Jesús. Adán, al apartarse de la voluntad suprema, perdió la fuerza única de su Creador. ¿Por qué se habló de que perdió la fuerza única de su Creador? Porque al tener la voluntad de Dios, al estar unidos a esa voluntad de Dios, poseía la fuerza del Creador. Al quedar solo con su fuerza humana, porque perdió la única fuerza del Creador, una fuerza humana que es limitada, sentía el cansancio al obrar. El hombre no iba a cansarse al trabajar. Era inmune. La fuerza que usaba para realizar una acción lo debilitaba. Y cuando tenía que hacer otra, ya no sentía la misma fuerza, el cansancio físico. Así que experimentó la pobreza de sus acciones, ya que al no tener la misma fuerza, no solo estaban divididas, sino que cada una tenía su defecto. Empezaron a aparecer en el hombre los defectos. Llámese pereza, llámese inconstancia. Perdió la fuerza única de su Creador. Y con esto perdió su señorío, su dominio. No sintió ya la fuerza para obrar el bien con ostentación. Perdón. Disculpen. En el volumen 24 de julio 7 de 1928, continúa Jesús enseñándonos sobre esto y nos dice: en cuanto Adán pecó, la voluntad humana quedó sola. Ya no tenía quien irradiara en ella la luz. Jesús es la luz. Se separó de esa voluntad divina y quedó en la oscuridad. No tenía la variedad de tantos perfumes, o sea, los atributos divinos, que traspasando el alma y el cuerpo los conservaba tal y como habían sido creados por Dios. Todo lo perdió. Por eso la voluntad humana comenzó a exhalar desde dentro densas nubes, tinieblas, aire putrefacto, pecado, perfumes de debilidad, de miserias,
Por eso el cuerpo perdió su frescura, su belleza, se debilitó y quedó sujeto a todos los males. Así como participó en el bien en los males de la voluntad humana. De modo que si esta voluntad humana se sana, dándole de nuevo la vida de mi divina voluntad al cuerpo, entonces, como arte milagroso, todos los males de la naturaleza humana ya no tendrán vida. Aquí hay dos partes que hay que considerar. Primero, el hombre estaba unido a la voluntad de Dios, y al estar unido a la voluntad de Dios, participaba de todo lo que es esa voluntad de Dios. Perfección, luz, belleza, armonía, y de todos los atributos divinos que son perfumes, fuentes perfumadas que surgían en todos sus actos. Al separarse de la voluntad de Dios, queda en poder del demonio. ¿Y qué es el demonio? Tinieblas. ¿Qué produce el demonio? Tinieblas, oscuridad, putrefacción, mal olor, oscuridad. Todo eso produce el demonio, desarmonía. Y el hombre vivía esas consecuencias porque estaba bajo el poder del demonio. Y es eso lo que viene Jesús a rescatarnos del poder de los demonios para incorporarnos en Él. Eso es lo que hace el bautismo. Ahora, esa redención establecida por Cristo hay que conservarla, alimentarla. Y hay que comerla en su fruto completo. ¿Qué es comer el fruto completo de la redención? Alcanzar esta sanación de que nos habla aquí Jesús. Comer el fruto completo es recuperar lo perdido. ¿Qué perdimos? La unidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y ahí es donde encontramos y alcanzamos la perfecta sanación. Recuperar esa vida de la voluntad divina en nosotros. Y hacia allá es donde tenemos que caminar. Entonces sucede lo que dice Jesús. Entonces, como por arte milagroso, todos los males de la naturaleza humana pierden su vida, los males. ¿Y qué quedan? Los bienes. ¿Como fruto de qué? De la unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ese es comer el fruto completo de la redención, porque para eso vino Cristo, para establecer el reino de Dios. ¿Qué dice el Evangelio? Hablando de la venida de Cristo, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús vino a establecer el reino, por eso habla del Evangelio del reino. No podemos pretender solo no ir al infierno, eso es lo mínimo, eso es lo más pobre que podemos desear nosotros. Tenemos que alcanzar el restablecimiento completo de lo que perdimos. Esto es del volumen 24, julio 7 de 1928. Y en el volumen 25 de marzo 31 de 1929 nos dice Jesús: si el hombre no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no hubieran existido enfermedades, ni del alma ni del cuerpo. No tuviéramos ahorita este problema del coronavirus, ¿no? No lo tuviéramos. Fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura, porque se separó de la voluntad de Dios. El fiat divino era inmune de penas, y así debía ser el hombre, inmune de penas. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que si vamos logrando esa unión perfecta de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, recuperaremos esa inmunidad. Y Dios lo quiere.
Querámoslo nosotros, pero querámoslo con hechos, con fuerza, con actitudes concretas. Bien. Ahora vamos a ver esta desarmonía como lo explican los santos, algunos santos, porque no podemos tomarlos todos por el tiempo y tampoco pues llenar esto de contenidos que no nos aprovechan, mejor poco y poderlo aprovechar. Santo Tomás de Aquino, ¿qué nos enseña Santo Tomás de Aquino? Todo el orden de la justicia original provenía de que la voluntad del hombre estaba sometida a la voluntad de Dios. Esa es una verdad que ya tenemos muy clara. Sujeción que principalmente se realizaba por la voluntad, a la cual pertenece mover todas las otras partes hacia su fin, como hemos dicho, porque la voluntad es la que rige todo el ser del hombre. Nosotros tenemos inteligencia, pero si nuestra voluntad quiere, esa inteligencia se alimenta de conocimiento, de verdad, si no, no. Tenemos capacidad de mirar, pero es mi voluntad la que determina si miro o no miro. Tenemos pies con capacidad de caminar, pero es mi voluntad la que determina si camino o no camino. La voluntad es la que rige todo el ser del hombre. Si sometemos nuestra voluntad a la de Dios, entonces ¿quién va a regir todo nuestro ser? La voluntad de Dios, que es perfecta, que es santa, que es armoniosa, que contiene todos los bienes. Bueno, continúa Santo Tomás enseñándonos, dice, luego de la aversión de la voluntad respecto de Dios, se siguió el desorden en todas las restantes fuerzas del alma. Si pues la privación de la justicia original, por la cual la voluntad estaba sometida a Dios, es lo formal en el pecado original, todo otro desorden de las energías del alma es como la parte material. Y este desorden se manifiesta precisamente en que todas las partes se han convertido hacia el bien conmutable, cosa que con un nombre común puede llamarse concupiscencia, la inclinación al mal. Todo quedó con una inclinación al mal, todos los sentidos, todos los afectos, todos los pensamientos, todo. Luego el pecado original materialmente consiste en la concupiscencia, formalmente en la privación de la justicia original. Al estar privados de la justicia original, viene la concupiscencia, que es lo contrario, una inclinación al mal. Así lo sintetiza Santo Tomás de Aquino. Tenemos dos santos, San Agustín y también Crisóstomo. ¿Qué nos dice San Agustín? Cuando pecó pues Adán, desobedeciendo a Dios, entonces su cuerpo, aunque animal y mortal, perdió la gracia por la que todos sus miembros obedecían plenamente a su alma. ¿Y quién reinaba en el alma de Adán antes del pecado original? Dios. Luego, ¿quién iba a regir nuestro cuerpo? Dios. Como se separó de la voluntad de Dios, entonces el hombre quedó sometido a la concupiscencia. Y por eso apareció el movimiento bestial, dice San Agustín, tan afrentoso para los hombres, del que se avergonzó Adán al verse desnudo. San Agustín, acordémonos cómo fue su vida antes de convertirse, por eso habla de esta manera, ese movimiento bestial que él también experimentó. Entonces también con una especie de enfermedad originada por aquella corrupción súbita y pestilencial, perdieron el vigor inalterable de la juventud en que fueron creados por Dios.
el hombre no iba a envejecer. Su cuerpo no se iba a deteriorar por la enfermedad. Y entonces el hombre fue al encuentro de la muerte a través de las vicisitudes de las edades. Iba a venir el envejecimiento, el deterioro a través de las enfermedades. Y aunque los hombres todavía vivieron muchos años después, con todo comenzaron a morir el día que recibieron esta ley de la muerte, que los condena a la decadencia senil. Entonces ya sabemos de dónde salió la vejez, el debilitamiento del organismo con el paso de los años, la enfermedad, el sufrimiento, todo. Todo es consecuencia de este pecado original. ¿Qué nos dice Crisóstomo? Así como la nave, una vez roto el timón, es llevada a donde quiere la tempestad, así también el hombre, cuando pierde el auxilio de la divina gracia por su pecado, ya no hace lo que quiere, sino lo que quiere el demonio. Quedó bajo el poder del demonio. El demonio es uno de los enemigos del alma. Primer enemigo, el demonio. Segundo enemigo, el mundo. El mundo son todas esas corrientes, pensamientos, costumbres, fruto de la concupiscencia, que va surgiendo en todos los demás hombres y en la sociedad. Y el tercer enemigo somos nosotros mismos, nuestra voluntad, nuestra naturaleza. San Luis María Griñón de Montfort así nos enseña. Dice, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Nuestras mejores acciones. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Está hablando de que el recipiente de nuestra naturaleza está contaminado. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y por el pecado actual, cuando vierte sus gracias, sus rocíos celestiales, el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran, se dañan ordinariamente a causa de la levadura de las malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Por eso, esto que San Luis María Griñón de Montfort nos dice es que Jesús y la Virgen nos insisten a no actuar con nuestra voluntad humana. Porque aun cuando tiene las mejores intenciones, los mejores deseos, esa voluntad humana es ese recipiente contaminado. ¿Qué nos pide? Que la sumerjamos en la voluntad divina, que viene a ser ese horno ardiente de amor, donde se purifica esa voluntad humana, pero queda actuando la voluntad divina, que es perfecta, que es santa. Por eso cuando nuestras acciones son realizadas por la voluntad divina, nada puede sufrir de mal, o de distorsión, o de error. San Juan de Ávila nos dice, así que todo lo bueno que el hombre tenía quedó estragado, el entendimiento ciego, la voluntad tuerta, la carne rebelde, y cuán rebelde. No hay caballo que tanto aronee como esta carne. El oficio de la carne no es otro sino tirar cosas contra la razón. Vive
rebelde. ¿No os ha acontecido alguna vez querer hacer alguna buena obra y estorbaros vuestra carne? La inconstancia, la dejadez. ¿Cuántas y cuántas veces acontece? Si vos queréis ayunar, la carne quiere comer. Si la razón quiere sujetarse a Dios, la carne lo estorba. Si el hombre quiere trabajar en rezar o en otros ejercicios, en disciplinar la carne, le estorba la carne y lo contradice. Si el espíritu está aparejado para servir a Dios, la carne está rebelde. Está dando voces, no lo hagas. Quedamos hechos hermanos, un terrón de miseria, un pedazo de suciedad. Quedamos hechos espíritu malo, que viene con apariencia de Espíritu Santo, y no es sino malo y solapado, lleno de engaño y maldad para engañar. Está describiendo San Juan Ávila de manera perfecta el desorden que vivimos interiormente. Otras fuentes importantes que nos dan luz sobre esto. El cardenal Juan Luis Cipriani Torne dice: la justicia original ha sido rota por el pecado original, afirma Santo Tomás en la Suma Teológica. Por lo tanto, las fuerzas de las pasiones se han rebelado contra el mandato de la razón y a su vez la misma razón ha dejado de permanecer sometida a Dios. En otras palabras, se ha producido una ruptura interior en el hombre, por lo cual ha perdido su unidad hacia el fin último, que es Dios. El hombre se ha disgregado en múltiples fuerzas interiores que se contraponen unas a otras. Una verdad que no debemos olvidar, porque contemplándola, este es contemplar nuestra nada, nuestra verdad. Entonces sí sentiremos la necesidad de dejar lo nuestro y tomar lo de Dios, de perder nuestra voluntad humana en Dios para dejar reinar a Dios en nosotros. Pero todo si comprendemos perfectamente esto que somos nosotros. El padre Rafael Faría en su catecismo nos dice: por el pecado original, mire todo lo que sucedió en el hombre. Nace despojado de los dones sobrenaturales, de la gracia y del derecho al cielo. Nace en manos del demonio. 2. Se ve privado de los dones preternaturales, sometido a la ignorancia, a la concupiscencia, a los sufrimientos y a la muerte. 3. Por último, su misma naturaleza quedó debilitada. Y por eso dice el Concilio de Trento: todo Adán por el pecado pasó a peor estado en el cuerpo y en el alma. Cuando habla de todo Adán se está refiriendo a todo hombre, ¿no? Una de las más desagradables consecuencias del pecado original es la inclinación al mal, o sea, la concupiscencia. El pecado disminuyó en el hombre la inclinación al bien, la inclinación a la virtud. La inclinación a la virtud es natural al hombre, porque obrar conforme a la virtud es obrar conforme a la razón. Pero después del pecado, tender a la virtud se nos hace duro y pesado. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza se opone a la razón. La voluntad se opone a la razón. Y la catequética La Salle nos dice: consecuencias del pecado para nuestros primeros padres. A. La pérdida de los dones sobrenaturales y preternaturales. Los perdimos. De la gracia santificante, de las virtudes infusas, de los dones del Espíritu Santo y del derecho a la gloria eterna. Fueron los dones sobrenaturales y preternaturales. De los dones preternaturales, los dones sobrenaturales fueron la gracia santificante, las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, los dones del Espíritu Santo y el derecho a la gloria eterna.
fueron los dones sobrenaturales que perdimos. Y los dones preternaturales fueron la sabiduría, que quedamos reducidos a la ignorancia. El orden, la armonía del hombre consigo mismo, del hombre con la creación, del hombre con sus semejantes se perdió y vino la concupiscencia. El hombre fue creado inmortal y apareció la muerte. La rebelión de los sentidos. Inmediatamente después de la rebelión de su espíritu contra Dios por la soberbia y la desobediencia, Adán y Eva sintieron la rebelión de sus propios sentidos y pasiones. Y por último, el castigo sensible impuesto por Dios según se infiere del texto del Génesis. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Viene el cansancio. Y la mujer parirás tus hijos con dolor. El hombre te dominará. Ya eso es consecuencia del castigo impuesto por Dios por el pecado original. Aun cuando no dudo que lo hubiéramos estudiado cuando estudiamos catecismo en el colegio, en las escuelas, en la parroquia, profundizar estas verdades es tan interesante. Primero porque entendemos lo que somos en realidad, la necesidad de esa unión de nuestra voluntad con Dios, agradecer a Dios el don de la redención y mucho más aún este don de la divina voluntad a través del cual Él quiere restablecer en nosotros ese orden perdido, ese fin para el cual fuimos creados, dijéramos recuperar ese lugar. Fuimos creados en el seno de la Trinidad. Recuperar ese lugar es recuperar por medio de la unión de nuestra voluntad con la de Dios, recuperar ese puesto en el seno de la Trinidad donde fuimos creados. Altísimo puesto que nuestra Santísima Madre, que sí vivió plenamente ese fin, ese puesto y ese lugar para el cual fuimos creados, nos ayude a llegar allá. Porque Dios lo quiere, ella lo quiere y nosotros también lo queremos. Por último, vamos a leer estos escalones que nos llevan al cielo. No se pierda nunca de vista esta verdad. Esto nos lo dice este santo Champagnat, no recuerdo su nombre, ahorita lo vemos cuando veamos allá. Dios quiere salvar al hombre a través de la contradicción, el sufrimiento y la cruz. Por eso afirma Juan, Jesús vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre, no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. El agua representa la naturaleza humana, la sangre los sufrimientos con los que ha de inmolarse dicha naturaleza. Dios no nos ha dejado las secuelas del pecado original, sino para que sirvan de ejercitación en la virtud. Según los principios de la fe, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Nuestras flaquezas, nuestros trabajos, las pasiones, las malas tendencias, los defectos, todo eso ha de servirnos de escabel, de escalera, de escalón para elevarnos hasta Dios. Los vicios, dice San Agustín, no suben al cielo, pero nos lo hacen alcanzar si los combatimos y pisoteamos. En vez de constituirse en un mal, se constituyen en un medio para el bien. Hasta la malicia del demonio, según las trazas de Dios, ha de contribuir a ejercitar y perfeccionarnos la virtud y llevarnos al cielo. Celino Champagnat. Aquí hay una anécdota que nos da él. Dice, al llegar a Palestina para visitar los santos lugares, Roberto, duque de Normandía, se topó con 4 sarracenos que se disponían a darle muerte y despojarle. No se intimidó el duque, ni mucho menos. Los dominó con la mirada.
los apabulló con sus proezas. Les forzó a que le llevaran en palanquín. Dice él que palanquín es como una especie de tarima que se usa en el oriente, en el que se llevan a las personas importantes. Recordemos que eso se nota mucho en las películas o en imágenes donde van unos servidores llevando el palanquín, como una especie de alfombra, ¿no? Y sobre eso va el rey, va el príncipe. Bueno, entonces dice él que este duque obligó a los sarracenos que trataron de atacarle a que le llevaran en palanquín hasta Jerusalén. Por el camino encontró un amigo suyo que regresaba ya a su tierra y le preguntó qué nuevas darías de su persona a los paisanos. Les dirás, respondió, que viste al duque de Normandía llevado al paraíso por 4 demonios. Qué interesante la comparación. No hay imagen más viva del alma fuerte que doma y rinde a las pasiones y triunfa en las adversidades. Convierte a su mayor enemigo, el demonio, en artífice de su fortuna y pedestal de su gloria. Bueno, de eso tenemos ejemplos innumerables en los santos. San Francisco de Sales, que tenía un genio pavoroso, impaciente, colérico, llegó a ser el hombre más dulce y bondadoso, venciendo esa pasión a través de la virtud. Y así muchos santos. La lucha de Luisa con los demonios, cómo la llenó de victoria. Bueno, estas enseñanzas del santo nos estimulan bastante. Finalicemos entonces glorificando a Dios, que se hace alimento con su palabra para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos niegues nunca, Señor, y danos la gracia de saber tomar permanentemente el alimento de tu amor, el alimento de tu voluntad, el alimento de tu palabra y el alimento de tu Eucaristía. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.